compartir acerca de el poder de la resurrección. Y ahí en Filipenses capítulo 3, si me acompañan. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que él amaba entrañablemente. Acompáñeme desde el versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Lo tiene y me dice amén. Le estoy dando chance a los demás. Capítulo 3, versículo 7. Quiero que lo vea en su Biblia para que no diga que le estoy inventando, que es algo que sí está en la palabra. Lo tiene. Dijo Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mire qué tremendo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no justificándome por lo que sé, por lo que conozco, por mi historial, no en mi propia justicia. Dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, ¿listos? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase también a la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo he estimado, dice la escritura, como pérdida. Todo lo que he ganado, todo lo que he alcanzado, no lo leímos ahí, pero el apóstol Pablo da sus credenciales, ¿verdad? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ¿verdad? Y todo lo que conocía y la palabra y conocía perfectamente la ley. Y dice, pero todo lo he estimado como pérdida. Y luego no se queda ahí, dice, es más, lo estimo por basura, a fin de una cosa, conocer a Cristo. ¿Y qué? Y el poder de su resurrección. Quiero conocer a Cristo y quiero conocer ¿qué? El poder de su resurrección. Mira, hermano, Pablo no estaba buscando solamente doctrina. Pablo no buscaba solamente conocimiento. Él no quería llenarse de letra, ¿verdad? No quería llenarse de sabiduría. No era la meta de Pablo. La meta de Pablo era conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Y no solamente eso, Pablo le añade otra, que si anduviéramos ahí con Pablo, como dijeran, quiero conocer a Cristo, amén, el poder de su resurrección, amén, y sus padecimientos, aleluya. Pablo todavía va más allá, dice, y sus padecimientos. En otras palabras, si me tienen que matar, que me maten. Tengo por basura todo lo que he conocido, todo lo que he aprendido, lo tengo por basura, por conocer a Cristo, por conocer el poder de su resurrección y experimentar sus padecimientos. El poder de la resurrección es una realidad. Pablo no buscaba doctrina, Pablo no buscaba conocimiento, Pablo buscaba vivir bajo el poder de la resurrección. ¿Cuántos quieren el poder de la resurrección sobre su vida? La pregunta, hace ya muchos años, ha dejado de ser si Cristo resucitó o no resucitó. Las evidencias históricas, las evidencias culturales, la evidencia que hay de la resurrección de Cristo es infalible.
El hecho de que Cristo resucitó es algo no debatible. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y la pregunta ya no es si Cristo resucitó. Ahí les va, ¿listos? La pregunta es, ¿se me nota la resurrección o no? Aleluya. Si no dice amén, diga ouch. La pregunta ya no es Cristo resucitó. La pregunta es, ¿se me nota la resurrección? ¿Se me nota que vivo en el poder de la resurrección? ¿Se me nota que yo creo que Cristo resucitó? ¿Se me nota que conozco el poder de la resurrección? Escuche esto, iglesia. La evidencia de que Cristo vive no es una confesión. Podemos declarar 1000 veces, Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Lo podemos decir toda la vida si queremos. Pero no es una confesión solamente, es el peso de la confesión. Lo que realmente es una evidencia de que Cristo vive es una vida transformada. Esa es la evidencia de que Cristo resucitó. Esa es la evidencia más segura de por qué creemos en Cristo. ¿Cuántos nos acompañaron ayer a los bautizos? Estuvieron ayer, qué hermosísimos bautizos, ¿verdad? Amados, amados, ver a estas personas entrando en las aguas, dando testimonio, es más, sobre todo sus familias. No, es impresionante ver la transformación en ellos, ¿sí? O alguien que conoces y tú convives con él y de repente lo ves agarrando el micrófono y empiezan a declarar, Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Y tú qué? ¿A alguien le pasó cuando estaba escuchando testimonios en su mente? Nunca pensé que iban a decir eso. ¿A alguien le pasó? Hable ahora o calle para siempre. Porque el poder de la resurrección es una vida transformada. La evidencia de que Cristo vive es mi vida transformada. Oye, yo te conocí como eras. Yo conocía tu carácter. ¿A cuánta gente tiene un círculo de amistades que los conocieron antes de Cristo y los conocen ahora después de Cristo? Levante su mano y tiene un círculo de amistades así. ¿Verdad que nos ven bien raro? Ahora tú, ¿verdad? Ahora tú. Achis, achis, los mariachis. Oye, tú, cada 10 palabras te aventabas 3 de maldiciones. Los números no dan, ¿verdad? Hablabas pura mala palabra. Oye, ahora no dices ni una. A lo mucho dices recorcholis. Achis. ¿Qué te pasó? Oye, tú eras es que no quiere decir que lo van a decir, ay, pastor, lo dijo por mí. Oye, oye, tú eras no, se lo voy a decir. Tú eras bien afanada. También. Te afanabas un montón. Y estabas ahí que querías controlar todo y querías, y ay, y si, Marta, 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 afanada y turbada. Oye, ahora si no salen las cosas, dices, gloria a Dios. ¿Eh? Oye, antes querías el control de todo y entonces hay una evidencia del poder de la resurrección. O sea, se nos nota el poder de la resurrección si hemos resucitado o no juntamente con Cristo. Voltea ahí con tu hermano. Huélelo. ¿Huele a muerto o a vivo? Ay, Padre.
Como que acaba de resucitarse, ¿no? Tenía como 6 días muerto ya. Huele como cochinita. ¿Qué significa? Ah. Hay una evidencia de la resurrección. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo esta declaración que afirma el poder de la resurrección en nosotros. Y quiero que tomemos unos minutos para estudiar Romanos capítulo 8 y algunos pasajes importantes que nos revelan el poder de la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11, ¿lo tiene? Dice la Biblia: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. Si ese espíritu, ¿qué cosa dice? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, diga conmigo, vivificará. Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en ti, entonces significa que también te va a vivificar ese espíritu que levantó de los muertos. Ese es, diga conmigo, el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Que ahora el espíritu que levantó a Cristo de los muertos me levanta a mí también. Que el poder del espíritu que le dio vida, que levantó a Cristo, que trajo el cumplimiento de la promesa de resurrección, dice la escritura que ahora está también en nosotros. Jesús le dijo a los discípulos después de resucitar y antes de ascender a los cielos, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y les dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y lo que está hablando el Señor Jesús, que fue lo que sucedió en Pentecostés, días después, al esperar los discípulos en este lugar alto, donde estaban orando y donde estaban buscando del Señor, y dice la escritura que descendió el Espíritu Santo, abrió las ventanas y las puertas, y descendieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre de ellos, y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas, y se llenaron del Espíritu Santo. Cuando vino esa llenura del Espíritu Santo, ahí es donde se cumple la promesa de la llenura, del dunamis del Espíritu Santo. Y esa misma promesa sigue operando hasta el día de hoy sobre nosotros. Ayer mientras bautizábamos, ayer mientras había bautizos, pude percibir en el Espíritu cómo mis hermanos recibían el Espíritu Santo. ¿Alguien más lo percibió? ¿Verdad que fue impresionante cómo el Espíritu Santo reposaba sobre ellos de una manera impresionante? Era algo tangible, algo palpable que se podía ver. Y esa promesa, amada iglesia, está sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección. Amén. Entonces podemos hablar, en base a Romanos capítulo 8, podemos hablar de evidencias del poder de la resurrección. Amén. Podemos hablar algunas evidencias claras, palpables, que se puedan notar que tú y yo estamos caminando bajo el poder de la resurrección, o si necesitamos dejar la obra de la carne para ser vivificados en el Espíritu. Amén. Entonces, tome nota conmigo, por favor. Vamos a escribir: quien experimenta el poder de la resurrección, quien experimenta el poder de la resurrección, número uno, no vive guiado por impulsos. Aquellos que han experimentado el poder de la resurrección ya no son guiados por impulsos, ya no son guiados por lo que sienten, ya no son guiados por momentos, ya no son guiados por la circunstancia, ya no son guiados por las emociones. Escucha, iglesia, ya no somos guiados por deseos. En la mañana hablábamos que tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección, ¿verdad? El mundo tiene deseos, tiene anhelos. Nosotros ya no tenemos deseos y anhelos. Tenemos esperanza viva en Cristo Jesús.
Por lo tanto, no somos guiados por lo que deseamos y queremos y por el impulso que a veces la carne nos quiere empujar. Nosotros que estamos en Cristo, escuche esto, somos gobernados por el Espíritu. Los que estamos en Cristo somos gobernados por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 5 al verso 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, y esto es tremendo, ni tampoco pueden. Quien vive bajo la carne sin vivir la vida del Espíritu, orando, leyendo la palabra, congregándose, buscando del Señor, llenándose de su Espíritu Santo. Quien no vive así, por más que quiera sujetarse a Dios, a su palabra, que dice, no puede. No puede. Por más que intente, es que yo quiero obedecer, que sí, pero estás orando. Ay, es que ya no puedo orar. ¿Por qué? Es que no sé qué decirle a Dios. Es que no sé qué leer. Hay un plan de lectura en la iglesia. Es que hace mucho que ya empezó y ya se me adelantaron mucho los hermanos. Yo voy en Génesis. Pero estás buscando a Dios, estás orando, estás metiéndose en tu palabra. Si somos guiados por la carne, dice, no pueden. Versículo 8. Y esto está tremendo todavía. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es dolorosísimo, porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Porque queremos amarle, porque queremos responderle a lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Recordamos su sacrificio, recordamos su amor, recordamos su obra y queremos agradarle. Pero dice, el que vive guiado por la carne, el que vive según la carne, el que no vive conforme al Espíritu, el que no vive en el poder de la resurrección, no puede agradar a Dios. Está limitado completamente porque está accionando, actuando conforme a la carne. Entonces, una persona que experimente el poder de la resurrección no vive por impulsos, amados, vive por el Espíritu, es gobernado por el Espíritu. Ahora, esto es importante para que no se sienta mal. El problema no es sentir, porque usted puede decir, pastor, es que mire, ¿cómo le explico? Yo soy enojón, es que yo me enojo. El problema no es que te enojes, manito. El problema es lo que te avientas cuando te enojas. Aleluya. El problema no es que te sientes frustrado, no, 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 porque sentí, a ver, amados, no somos como los palitos de madera que no somos de palo, hermano, sentimos, duele. Cuando hablan mal de ti y sabes que están hablando mal de ti y están traicionándote, hablando a tus espaldas, nadie dice, ay, gloria a Dios, qué lindo, qué bonito siento. Me están traicionando. No, duele, duele. Cuando hablan de tus hijos, uy, no es que el hijo del hermano, espérate, duele. ¿Por qué? Porque sentimos. Pero el problema otra vez no es sentir. El problema es cuando eres gobernado por lo que sientes. No diga amén, diga, ahí te hablan. El problema es cuando yo empiezo a ser guiado por ese enojo, cuando empiezo a ser guiado por ese temor,
Puedo sentir temor frente a circunstancias. Hemos sentido temor en diferentes etapas de nuestro caminar con Cristo, en nuestro avanzar. Ha habido situaciones de incertidumbre y sentimos la incertidumbre. Pero quien experimenta el poder de la resurrección no es guiado por ese sentimiento. En otras palabras, no se hunde en esa sensación, sino que aunque lo siente, porque no es de palo, aunque lo siente, le dice: Señor, estoy sintiendo temor, pero quiero decirte algo. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte, tú eres el que está conmigo, tú eres el que pelea por mí, Señor. Y aunque siento esto en mi interior, te pido algo, por favor, ayúdame. Sosténme con tu mano poderosa. Yo no voy a ser guiado por lo que siento ahorita. Uy, Señor, estoy sintiendo un enojo por lo que me dijeron y por lo que escuché. Y, Señor, te pido por favor que los consumas. Digo, perdón, que consumas mi interior, Señor. ¿Verdad? Porque el problema, otra vez, no es sentir. El problema es cuando eres guiado por lo que sientes. Eso es lo que lleva al pecado. Eso es lo que lleva al deseo de hacer lo malo. Mire, los que tenemos al Espíritu Santo, esta es una buena noticia, ¿listos? Los que tenemos al Espíritu Santo, ante una reacción emocional podemos hacer tres cosas, tres cosas. Ahí va. Pausar, pausar. Puedes pararte, porque no estás abandonado en la carne a un pecado y estás: ay, no me controle, ay, peque. No, 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 no. Cuando tienes al Espíritu, el Espíritu te puede frenar. Hey, no, 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 hey, no te metas, no te metas, no te metas. No bajes el vidrio, no le grites. Hey, puedes, porque tienes el Espíritu, puedes pausar. ¿Está conmigo? Puedes pausar, puedes orar, puedes pausar, puedes orar. Hey, tienes al Espíritu de Dios, puedes orar. ¿Alguien ha orado en un momento de crisis? Son las oraciones más poderosas. No decimos: Señor, en esta hora estoy aquí delante de ti. No, 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 decimos: Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, te lo pido, Señor. Puedes orar, puedes pausar, puedes orar, puedes preguntar: ¿esto agrada a Dios? ¿Esto que estamos haciendo agrada a Dios? ¿Esto que estoy diciendo, esto que está saliendo de mi boca, agrada a Dios? Podemos parar, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos el poder de la resurrección sobre de nosotros, porque Cristo ha resucitado. Podemos parar. Yo estaba enseñando a mis sobrinos cuando estuvieron aquí viviendo con nosotros durante algunos meses, y ellos peleaban mucho entre ellos y siempre estaban peleándose el uno con el otro. Y bueno, tratamos de orientarlos, y todos los días leemos la palabra, todos los días orábamos, todos los días les enseñamos de la Escritura. Ellos han recibido a Cristo y han tenido ahí su vida con el Señor, y compartíamos siempre. Y yo les empecé a enseñar que podíamos parar, esto justo que les estoy enseñando, podíamos parar, podíamos contar, podíamos orar y podíamos pedirle a Dios que nos ayudara. Entonces, cuando había un pleito, cuando había algo, parábamos y le decíamos: a ver, tranquilo, 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 vamos a contar, vamos a contar. Veme los ojos, veme los ojos. 1, 2, 3, vamos a contar. Y así lo hacía. Y en una ocasión se estaban peleando los dos, y ahí me meto a la pelea, y estaban que gritando uno y luego que el otro, y me metí: a ver, cálmense, estaban, y empezaron. Y agarro al más pequeño, porque fue el que empezó. Agarro a Miltín y lo agarro de los hombros y le digo: a ver, vamos a contar, 1, 2, y le hace: 2, 3, 4, no puedo, no. Y se me suelta y se me va. Llegó hasta el 4. Llegó 4, no puedo, y se me va y se me suelta, se le avienta al otro, y pum, y se armó ahí la batalla campal. Y yo también me metí, porque hace falta testosterona también en el cuerpo, y nos metimos a las luchitas, y ahí nos pusimos un estate quieto los tres. Pero había momentos en que decíamos: a ver, vamos a parar. Y porque tú y yo tenemos el Espíritu, podemos parar, podemos detenernos. Podemos incluso estar en medio de un momento de tinieblas, de oscuridad, de pecado a nuestro alrededor, y parar y decir: esto no le agrada a mi Dios, y tengo que cerrar mi boca porque lo que estoy diciendo está mal, y detenernos. Porque no vivimos guiados por
impulsos porque Cristo ya resucitó y Él vive en mí. Isaí, ven, brother, ven, acompáñame. Isaí ayer dio su testimonio. A lo mejor no te voy a poner a darlo porque a lo mejor se te olvidó. Pero Isaí dijo algo que me conmovió tremendamente. Todo lo que dijeron, hermanos, de verdad algo bien lindo. Pero lo que dijo Isaí, amados, Isaí de repente iba a entrar a las aguas. Y mi hijo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso quiero entrar en las aguas. Esa declaración, iglesia, esa declaración es el fundamento de que Cristo resucitó en nosotros. Ya no viven mis emociones, ya no viven mis miedos, ya no viven mis preocupaciones. ¿Verdad? Me descontaba y se hizo testimonio y decía, ¿qué tanto problema puede tener Isaí, hombre? ¿Verdad? Ni deudas tiene, mi hijo. O si le debes a alguien, ¿no? No, pero tenía problemas Isaí. Y cuenta su testimonio, empieza a decir, no, yo estaba en tristeza y depresión. Y dije, wow. Y luego dice, pero ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Eso es ser guiado por el Espíritu. Dios te bendiga, Isaí. Eso es ser guiado por el Espíritu. Eso es ser guiados por Él. Eso es la vida que Cristo nos puede dar a nosotros. Porque si somos guiados por impulsos, es muy fácil decir, es que no me puede detener, es que no me puede contener. Le estaba enseñando a mis sobrinos, estaban chiquititos y les estaba enseñando acerca de honrar a Dios y glorificar a Dios. Y luego me empezaron a preguntar, tío, y la música mundana glorifica a Dios. Y digo, pues no glorifica a Dios, porque pues glorifica al hombre, glorifica a la mujer, glorifica al caballo, glorifica la guitarra, y pues no glorifica a Dios, ¿verdad? Entonces, no está bien. Le dije, pues es que pues hay cantos hay canciones que son malas y estaba yo enseñándoles, ¿verdad? Y pues ellos entendieron ahí el concepto de ser guardados y de no mezclarse, ¿verdad? Con el mundo y todo esto. Y en una ocasión nos fuimos a comer unos taquitos de bistec ahí en Monterrey, sabrosísimos con su cilantrito y su salsita verde y su limoncito y su sal y tacos de bistec y tacos de trompo planchadito, aleluya, santo es el Señor. Los de Monterrey sí saben, los del otro lado dicen, ¿qué es eso? Trompo planchadito. Próximo Somos Hombres me los llevo unos trompos planchaditos. Y fuimos unos taquitos y estábamos ahí, estábamos toda la familia, estaban los sobrinos y en eso se metió un señor con un acordeón y otro con con un, ¿qué era? Un güiro, ¿verdad? Un güiro eléctrico. No sé qué era. Y se metió. Se metieron y empezaron a tocar vallenatos. Y empezaron. Y que se levanta mi sobrino y se aventó una danza hebrea que yo nunca había visto. Le empezó a hacer así. Yo dije, así no danzaba David. No creo que así hubiera danzado David. No vayan a grabar para Facebook. Y empezó, y yo, y toda en el restaurante, y a grabarlos y que, qué bonitos y que no sé qué. Y yo acá en la mesa, Señor, ven pronto. Total, terminamos de cenar, se acabó, se sentaron y no sé qué. Y ya vamos saliendo y voy caminando con ellos. Y entonces agarro a Leo y le digo, fue Leonardo el que bailó. Leo, ¿qué pasó? Estábamos muy bien ahí en la cena. Y te diste cuenta de lo que hiciste. Nada más baja la cabeza y dice, ¿te diste cuenta que te pusiste a bailar? ¿Sí? Y te diste cuenta que era música que no agradaba a Dios. Y luego volteé y me dice, tío, es que no sé qué me pasó.
La mejor excusa que me han aventado en 30 años es que no sé qué me pasó. Achis, achis. Empezó el y reaccioné. Amados, a veces usted es como Leo y reacciona equivocadamente y de repente, ay, es que no sé qué me pasó. Ay, ¿por qué hice? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué reaccioné así? Amados, pero si el poder de la resurrección está en nosotros, gloria a Dios por esto, no somos guiados por impulsos. Podemos detenernos. Podemos detenernos, de verdad. Pídale a Dios gracia en un momento difícil. Pídale a Dios gracia para pausar. Y usted se va a asombrar de cómo hasta pareciera que el tiempo a su alrededor se detiene para hacer una oración y para pedirle a Dios que lo ayude y para corregir lo que esté hablando, lo que esté pensando o lo que esté haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quien experimenta el poder de la resurrección, número uno, no vive guiado por impulsos. Número dos, obedece aunque incomode. Aquel que experimente el poder de la resurrección, una evidencia es que se vuelve una persona obediente a pesar de sus, a pesar de la carne, a pesar de comodidad. ¿Por qué? En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice así la escritura, 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu, mire lo que dice la Biblia, hacen morir las obras de la carne, vivirán. El apóstol Pablo usa un verbo para explicar, para enseñar en esta carta a los romanos, dando una instrucción que debemos de hacer nosotros. Dice la Biblia, si por el Espíritu, ¿qué dice? Hacen morir. No dice la Biblia, si por el Espíritu Dios les mata la obra de la carne. ¿Dice así? No dice, si por el Espíritu un ángel viene, se aparece con espada desenvainada y te dice, alto ahí, no pequéis más. ¿Dice así? Dice, si tú haces morir la obra de la carne, entonces vivirás. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, entonces, podemos deducir lo siguiente, que es una decisión diaria, la obediencia para experimentar el poder de la resurrección. ¿Está conmigo? Es una decisión que tomo. Porque tú decides en el momento si vas a ser guiado por la carne o si vas a ser guiado por el Espíritu. Porque ahora tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Dice la escritura en Romanos, haced morir. Es una decisión que tú y yo tomamos. Muchos escuchan, pero pocos obedecen. Santo. Muchos oyen, muchos escuchan y se sientan y oyen, se sientan y oyen, se sientan y oyen, pero pocos obedecen lo que escucharon. Y el llamado a nuestras vidas es obedecer. Ahora, la obediencia a veces confronta, cuesta e incomoda. ¿Están de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo? La obediencia cuesta, confronta e incomoda. El Señor es experto en sacarnos de zona de confort. Gálatas capítulo 2:20, que comentamos acerca de Isa, ¿verdad? De Isaí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, porque no me he muerto. No me he muerto, sigo aquí. Sigo pensando, sigo reaccionando, sigo teniendo emociones, sigo teniendo temores, sigo teniendo enojos. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora siento, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, no hay poder de resurrección si no nos rendimos a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, tenemos que morir. ¿Cada cuánto, pastor? Cada mes se podrá. Y si hacemos un calendario así, por turnos, que primero me muera yo y luego mi esposa. Porque a veces nada más me muero yo y mi esposa sigue vivita y coleando y anda en la carne. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahí está la clave. Tome su cruz, ¿qué? Ay, Señor. Tú y yo somos crucificados juntamente con Cristo todos los días. Todos los días hacemos morir la obra de la carne. Y esa es la obediencia. Y si Cristo ha resucitado, nosotros obedecemos, aunque incomode, aunque haya incomodidad. Por ejemplo, ¿cuándo es incómodo obedecer? Cuando perdonar duele. Perdona, perdona, perdona. Ay, que me perdonen a mí primero. Perdona. ¿Cuándo es incómodo obedecer? Cuando debemos de soltar algo que nos gusta pero no edifica. Santo es el que vive, santo es el que reina. No edifica, pero ahí lo traemos, ahí lo traemos, ahí lo traemos. Cuando hay que obedecer, es incómodo. Obedecer es incómodo cuando tenemos que hablar la verdad, cuando tenemos que confrontar. Yo personalmente, yo no soy una persona confrontativa, pero a veces toca confrontar y no es sencillo confrontar. Y es de las cosas que oramos, ¿verdad? Y si usted es así también, yo creo que ora, ¿verdad? Cuando tiene que confrontar algo, ¿verdad? Señor, por favor, arregle el problema, ya que cuando llegue esté arreglado. Ay, Señor, a veces Dios es tan bueno que responde. Ya cuando llegamos a la administración, se ministran solos y oran por sí mismos y ay, ya no me diga, sí, gloria a Dios. Y ya uno descansa. Pero a veces toca confrontar y confrontar es incómodo, pero tenemos que obedecer. También fíjense, yo estaba pensando en esto y lo pongo, no lo pongo, pero creo que es algo importante porque nos va a ayudar también a crecer en el Señor. También a veces dar pasos de fe puede ser incómodo. Dar pasos de fe puede ser incómodo. Dar pasos de creerle a Dios, decir, Señor, voy a creer en ti. No sé cómo le voy a hacer económicamente, no sé cómo le voy a hacer, Señor, con los gastos que están aquí durante este mes, pero te voy a creer. Te voy a creer, Señor. Y voy a dar un paso de fe. Eso de verdad no es sencillo. Eso es incómodo. Cuando nos andábamos cambiando de lugar, estábamos orando, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Danos la gracia para poder encontrar algo y estábamos clamando a Dios. La verdad, fue un momento bien incómodo, bien incómodo. Hubo un día que me levanté, nunca se los conté, creo que ni la pastora supo. Un día me levanté en el baño y me estaba tiemble y tiemble el ojo así, y yo, ay, Señor, no quiero que me tiemble el ojo. Sé que tengo ojos tapatíos porque uno me zapatea y el otro me baila, pero no lo entendieron. Pero Señor, ayúdame. Y yo le pedí a Dios que me ayudara porque es bien incómodo y eres una sensación de incertidumbre, de no saber, de cómo le vamos a hacer, qué va a hacer el Señor. Pero son pasos de fe. Lo lindo es que cuando te avientas es, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y ya ves la mano de Dios y ves el resultado, pero a veces dar pasos de fe puede ser incómodo. Pero como nosotros tenemos el poder de la resurrección, podemos obedecer aunque incomode. ¿Cuántos dicen amén? También quien experimenta el poder de la resurrección aprende a escuchar su voz. Aprende a escuchar su voz. Romanos capítulo 8, en el versículo 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Todos los que son ¿qué? Guiados. La evidencia del poder de la resurrección es dirección espiritual. La evidencia del poder de la resurrección en tu vida, hermano, en tu vida, hermana, la evidencia es dirección espiritual. Tú ahora eres guiado y escuchas la voz de Dios y eres guiado por Dios. Oye, ¿cómo te resultó ese negocio? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo lo hiciste para firmar? ¿No? Mi hermano René se avienta una muy buena, ¿verdad? Dice René, mi negocio no es mío, es de mi jefe. Yo tengo un jefe y yo le rindo cuentas a mi jefe, ¿no? Y los negocios son de él. Entonces, cuando tú y yo, amados, ponemos al Señor y le decimos, Señor, guíame. Él es el que abre puertas. Él es el que cierra puertas. Él es el que abre camino. Él es el que va con nosotros. Pero quienes experimentan el poder de la resurrección, una evidencia de ello es que tú y yo somos guiados por la voz de Dios. Somos guiados por la voz de Dios. No damos paso sin antes buscar, escuchar la dirección de Dios. Amada iglesia, Dios no solamente te salvó en la cruz del Calvario para que listo, vivas tu vida como tú quieras y ahí está tu boletito, mi hijo, ya usted es libre, échele, ¿verdad? Váyase a la feria, ¿verdad? Y haga lo que quiera. No solamente nos salvó para vivir como queramos, Él nos salvó porque quiere también dirigir nuestras vidas y tomar control de aquellos que buscan agradarle en todas las cosas. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús hablaba de la parábola del buen pastor y de las ovejas, y Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, porque me conocen. En mi cumpleaños a mí me hicieron la dinámica los de la iglesia de que yo escuchara a la oveja, ¿verdad? Y que escuchara quién era y tenía que saber quién era. Me supe todos, ¿verdad? Y me acordé de todos y ahí saqué una buena calificación, creo yo. Pero después me puse a pensar y dije, me la aplicaron. Porque no es que el pastor oye a las ovejas, es que las ovejas oyen al pastor. Ya en la madrugada me di cuenta y dije, me traicionaron. Se me rebelaron las ovejas. Pero bueno, ¿por qué les dije esto? Porque las ovejas oyen la voz de Dios. Entonces, el que experimente el poder de la resurrección aprende, número 3, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Miren, hay todo un estudio, lo he predicado creo que en alguna ocasión, hay todo un estudio de cómo escuchar la voz de Dios. Se confirma a través de nuestros hermanos, se confirma a través de profecía, pero lo voy a resumir muy práctico, en tres puntos. Creo que es la siguiente. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Número 1 y la principal y la más clara, ¿listos? En su palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Señor, quiero oírte, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Lee la Biblia. Ay, no, leer la Biblia no me gusta. Pues ahí te va a hablar Dios. Es donde Dios te habla. Es que no le entiendo, pues aunque sea en traducción viviente. Pero léala, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Él dejó toda revelación a través de la escritura, en la palabra está la dirección. En vida discipular, cuando estamos aprendiendo el fundamento de la palabra, aprendemos que la palabra puede darnos dirección en toda decisión, ¿verdad? Las decisiones que tomemos, la palabra puede guiarnos, pero también el Señor puede desarrollar en nosotros una convicción en nuestro interior, una convicción. ¿Alguien le ha pasado en alguna ocasión que está orando al Señor, está en el Espíritu? Y es importante recalcar esto, está en el Espíritu, no anda en la carne, anda en el Espíritu, anda adorando, ha estado ayunando, ha estado ahí buscando a Dios y de repente viene una convicción a su interior de bendecir a un hermano, de hablarle a tal persona, de orar por alguien. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Esa es la voz de Dios.
Esa es la voz en nuestro interior, que estamos en un momento y estamos ahí buscando de Dios, estamos bien con el Señor y de repente hay una convicción en nuestro espíritu. Entonces eso también es la voz de Dios. Y el Señor también puede hablarnos a través, no solamente a través de convicción, sino a través de paz en nuestro interior. Hay ocasiones en las que el Señor puede poner paz en un momento difícil y tú experimentas su paz y tú dices, es el Señor hablándome, ¿verdad? Que me está respaldando en esta decisión. Pero no solamente paz, por eso puse ahí una diagonal también, porque no solamente paz, también puede hablarnos a través de una inquietud. Y no sé si a usted le ha pasado que está en algún momento, en algún lugar, ¿verdad? Y de repente empieza a sentir como una inquietud, como que no está bien, no está bien, esto no está bien, esto no está bien. ¿Ha sentido eso? Esa inquietud es la voz de Dios de quítate de ahí. Esa es la voz de Dios de no te metas, ¿verdad? A veces estamos a punto de tomar una decisión y estamos orando y Señor, y a veces hay algo ahí. Usualmente las hermanas tienen más desarrollado este don, esa inquietud, ¿verdad? Y dicen las hermanas, estoy orando por eso que me platicaste y no sé, como que no me siento tranquila. Y luego te dicen, pero tú sabes. Ay, Padre. Digo, qué lindo corazón de obediencia, de someterse a su cabeza, que es su marido, ¿verdad? Pero te avientan la pelotita. Como que siento una inquietud, como no sé, está orando y siento medio raro. Pero bueno, allá tú, ay, Dios te bendiga. Y van y se duermen. Bien a gusto. Y nosotros acá orando, ¿verdad, Señor? ¿Qué me quiso decir, Señor? Gracias a Dios que tengo un pastor que me ministra. Y a veces hay una inquietud en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro interior. Y lo podemos experimentar. Y nos pasa y el Señor o nos confronta. A ver, cuidado. Eso que estás diciendo no está bien. Bueno, esa es la voz de Dios. Y quienes experimentan la resurrección, podemos experimentar esto, amén. Esta realidad que podemos oír su voz. Ahora, todo esto, amados, siempre, siempre será confirmado por su palabra. Siempre, siempre, siempre. Amén. No os confundáis. No se confundan, no, ¿verdad? Porque si de repente estamos orando y de repente el Señor te pone, vamos a, de eso que preparaste de tu ofrenda, que sea más, porque yo te voy a bendecir esta semana. Ay, diablo, te reprendo. No, porque el pastor dijo que si sentíamos inquietud, que no estaba bien. Pero todo lo va a confirmar su palabra, todo lo va a confirmar el momento, todo lo va a confirmar el Espíritu. Amén. Y juntamente con ello te va a traer una paz en tu interior. Amén. Entonces, ¿quiénes experimentan el poder de la resurrección? Número uno, no vive guiado por impulsos. Número dos, obedece aunque incomode. Número tres, aprende a escuchar la voz de Dios. Y número cuatro, ya no es esclavo, es hijo. Termino con esto. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Gracias, Señor. Sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La resurrección, esto es hermosísimo, la resurrección me da una identidad. Yo era esclavo del pecado, yo era esclavo del temor, yo era esclavo de la condenación, yo era esclavo de las mentiras del diablo, yo era esclavo de lo que había dicho, de lo que había hecho, de lo que había pensado. Yo era esclavo de eso.
y el enemigo me tenía sometido a su voluntad y hacía conmigo lo que quería. Y cuando yo intentaba en mis fuerzas cambiar, portarme bien, mejorar, que cambiara la circunstancia, cuando yo quería hacerlo en mis fuerzas, sin Dios, sin el poder de la resurrección, ¿qué hacía el enemigo? Tengo poder sobre ti. Pero quien ha venido a Cristo, quien ha creído en Él, quien ha creído en su resurrección y en el poder de su resurrección, quien le ha recibido y ahora proclama y declara que es una nueva criatura en Cristo Jesús, quien públicamente a través de un testimonio entrando en aguas de bautismo entra y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquel que ahora vive para Él, aquel que proclama y declara y cree en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es el Señor de su vida, tiene una realidad sobre él, el poder de la resurrección operando en su vida, y ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo del temor, ya no es esclavo del pasado, ahora es un hijo de Dios. Alguien le da la gloria al Señor y la alabanza. La resurrección cambió mi posición espiritual. La resurrección cambió mi posición espiritual. Me cambió del lugar. Dice la escritura que Él nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. Es un cambio de posición. Es un cambio de lugar. Cambiamos de posición espiritual gracias al poder de la resurrección. Y dice la escritura que Él nos ha dado el espíritu de adopción, el cual clama ¿qué? ¿Cuál es el clamor que el espíritu pone en nuestro interior? Abba, Padre. La palabra Abba, Padre es una palabra de intimidad, es una palabra de cercanía, es una palabra de confianza para hablarle al Padre. Abba. Los hijos le decían a su papá Abba. Y era una manera, la manera más sencilla de mostrar: pa, papi, mi papá. Y quien se sabe hijo no piensa. Yo todo mi kinder, y me da vergüenza, pero primero de primaria no sabía cómo se llamaba mi papá con su nombre completo, porque mi papá era papi. Era papi. Y me acuerdo que estaba en tercero de kinder y nos dieron el trabajito del arbolito de las familias. Y teníamos que escribir el nombre de la abuelita, el abuelito, el papá y la mamá. Entonces estábamos escribiendo y de repente, a ver, ponga el nombre de su papá, de su papi y de su mami. Y yo, ¿cómo se llama mi papá? Y empecé a llorar, no se me olvida ese momento. Empecé a llorar. No sé cómo se llama mi papá, no sé. Y la me dice: ¿qué tienes, Josué? No, es que no sé cómo, no sé cómo se llama papi. Y era algo que de repente me di cuenta que todo el tiempo era papi, papi, mi papá. Y quien ha resucitado juntamente con Cristo, ahora puede tener esta cercanía con su Padre Celestial y decirle: Abba, Padre, mi papá, mi Padre quien cuida de mí. Un muy buen amigo mío, pastor Sergio Anaya, él enseña mucho de la paternidad. Y hay una lección que él enseña que me llama mucho la atención. Y él dijo en una ocasión: muchos de nosotros tenemos que quitarle la cara de nuestro papá a Dios, porque nuestra relación con nuestro papá afecta directamente nuestra relación con Dios. Si tú no tuviste una buena relación con tu papá, es muy difícil que tengas una buena relación con Dios, a menos que el Espíritu opere completamente en ti. Por eso una vida transformada es una evidencia de la resurrección en alguien cuando empieza a tener cercanía con su Dios y le clama y le dice: Él es mi Padre, Él es el que me cuida, Él es el que me sostiene. Yo doy testimonio público de algo. Mi esposa, su pastora,
Dios es su papá. Es algo impresionante sobre su vida, que yo lo aprendí. Fíjense, yo tuve y tengo una muy buena relación con mis papás. Amo a mis padres. Mi papá es amorosísimo, hasta la fecha es amorosísimo. Todavía cuando nos quedamos en su casa, ya casado, me dio vergüenza la primera vez que llegamos casados a casa de mis papás, y aprovechó que estamos ahí y entró y mi hijito, hace mucho que no dormías aquí en la casa, y mi esposa ahí al lado. Y va y se me avienta y me abraza y me empieza a besar. Y me dice, ¿te acuerdas cuando te daba besos? Y yo, aquí está mi esposa. Pero si es mi papá, así es amoroso, ¿verdad? Lo ha visto mi esposa. Y tuve una muy buena relación con mi padre. Tengo una buena relación con mi padre y nos amamos en gran manera. Pero cuando conocí a mi amada, preciosísima y hermosísima esposa, me di cuenta que yo necesitaba experimentar a Dios como mi papá, que no lo había experimentado así. Y me acuerdo que andábamos de novios y andábamos ahí platicando y era a larga distancia. Yo estaba sirviendo en Dallas, Texas, en la congregación de Castillo del Rey Dallas, y ella estaba en Monterrey, y hablábamos por Skype. ¿Se acuerdan del Skype? Yo tenía el Skype y por Skype platicamos. Antes del Zoom estaba el Skype. Y platicaba con ella y hablamos. Y en una plática, no se me olvida, en una plática ella, estábamos hablando ya, pues del cuidado de Dios, lo que el Señor estaba haciendo. Y algo salió en la conversación y nunca se me olvida que ella dijo así: es que Dios es mi papá. Es que Dios es mi papá. Y eso, amados, y les testifico esto: la relación de paternidad de Dios para con nosotros es algo impresionante. Y luego yo empecé a darme cuenta y dije, Señor, eso que comentó a mí se me quedó. Y yo empecé a orar y dije, Señor, yo te quiero conocer como mi padre, quiero que seas mi padre también, y quiero experimentar una cercanía de paternidad contigo. Enséñame, así como, Señor, gracias por mi padre y él me enseñó a amarte. Creo que no puede ser tan difícil, ¿verdad? Amarte. Y yo empezaba a orar y orar. Y yo cada que oraba le decía, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres Señor, Señor, mi Señor. Y cuando ella oraba decía, gracias, Padre, porque me has amado, Padre. Eres mi Padre y me cuidas de mí. Y yo me daba cuenta, ahora no está mal orar por el Señor, porque Él es el Señor de nuestras vidas, pero en tu oración te das cuenta la relación que tienes con el Señor. Y a veces yo me encontré hablándole muy poco a Dios, diciéndole Padre. Muy poco, muy poco. Hasta que empecé a tomar decisión de, Señor, yo quiero cambiar esto, quiero que tú seas mi Padre, ¿verdad? Y experimentarlo. Entonces, amados, tengo un suegro bien complicado, poderoso, que si hago algo que no le agrada, la va a defender su papá. Yo he visto cómo el Señor se ha parado a favor de ella, como su papá, y la ha cuidado, porque Dios es nuestro Padre. Y quien experimenta el poder de la resurrección puede conocer a Dios de esta manera, como un padre. Como un padre. Y a veces hay que quitar esa imagen que tenemos de no, es que mi papá pues no era bueno, no sé qué. Sí, amado, pero ese fue tu padre terrenal. Dios tenga misericordia. Pero tú tienes un Padre celestial que te ama, que te cuida, que está contigo y que nunca te va a soltar, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Hay una confianza profunda, hay una intimidad, hay una cercanía. Dice la escritura que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y hay una diferencia muy grande entre esclavo e hijo. El esclavo vive con miedo. Uy, mi Señor va a venir. Uy, en cualquier momento algo me va a pasar. Pero el hijo vive con confianza. Con confianza, con seguridad. El hijo no pregunta, ¿cierto, papás? Tu hijo nunca pregunta, mamá, ¿no nos afectará que la canasta básica ha subido de precio?
¿Te ha preguntado eso? ¿Verdad que no? Abre el refri, no hay huevo, mamá. Ayúdame, mijito. ¿Por qué? Porque él no se preocupa. Él no se muerde los dientes en la noche. Ay, Dios, subió la gasolina. Y si la gasolina sube, sube el precio de todo. Porque la situación geopolítica de la nación. No piensan en eso. Ellos se sientan en la mesa. ¿Qué hiciste hoy? El calorón a todo lo que da. ¿Qué preparó la mamá? Las hermanas, caldo de res. Hermanas, ¿por qué hacen eso? Las exhorto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Si hace calorón, no hagan caldo. Vivimos en Cancún, un cevichito, algo fresco. El esclavo vive con miedo, el hijo vive con confianza. El esclavo obedece por obligación, el hijo obedece por amor. El esclavo se siente lejos, diga, bueno, mi señor va a comer y adelante. El hijo se siente cercano, se sienta a la mesa, platica con papá, se mete en la conversación. Está ahí, papi, aquí está mi papá. El esclavo busca la aprobación, busca trabajar mejor para que funcionen las cosas y sea alguien que sea reconocido. El hijo ya vive aprobado. Vive aprobado. Rufino, ¿hay algo que tenga que hacer Dani para que lo ames más? Que se porte bien. Aprovechaste, ¿verdad? ¿Verdad que no hay nada? Dani puede llegar corriendo, abrazarte y tú decir, no, Dani, esta semana no ha sido un buen hijo, Dani. Porque así habla Rufino los que no lo conocen. No te mereces mi amor, ¿no? Haz eso, el padre. René, algo que tienen que hacer tus niñas para que las ames más. Las amas. Los padres aman a sus hijos. Es lo natural. Hay un amor natural. Y no hay nada que el hijo tenga que hacer para que, por favor, y ganarse el amor, ¿verdad? Y aplicamos el espíritu de la chilindrina. ¡Ay, papito lindo, mi amor! ¿Verdad? Y no, aunque se avienten esas, aunque les entre espíritu de chilindrina, no importa. Ya, mijo, te amo, ya. No tienes que hacer más, te amamos. Porque somos hijos. Cristo resucitó, amados. Verdaderamente ha resucitado. No eres lo que hiciste, eres lo que Cristo hizo por ti. Y Cristo se levantó de entre los muertos. La mentalidad de esclavo es un miedo constante a fallar, es una culpa persistente, es una dificultad para acercarse a Dios, es una necesidad de ganarse el amor de Dios. Pero tengo una buena noticia, tú y yo ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios, porque Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Alguien le da la gloria al Señor? Amén. Póngase de pie en su lugar.